Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy traemos un episodio especial en el que exploramos desde una perspectiva integral en qué consiste tener a una persona de prácticas en la empresa. Analizamos qué le aporta esta experiencia a la propia persona en prácticas, al equipo que la recibe y a la compañía en general. Soy Manu Gea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y vamos a hacer un episodio un poco especial. Vamos a hablar sobre la experiencia de tener a alguien de prácticas en la empresa y vamos a hablarlo desde no solo un único punto de vista, sino desde varias miradas que conviven en todo este proceso. Para poder explorar esas distintas perspectivas nos van a ayudar las personas que tenemos hoy aquí. Por un lado, tenemos la visión de la estudiante que llega a la compañía, que está dando sus primeros pasos en el entorno profesional. Dolores Vázquez, estudiante de matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Bienvenida, Dolores. Hola, gracias. Otro ángulo que queremos tocar también hoy es el de la persona que acompaña al estudiante de prácticas en el día a día, no solo en lo técnico, sino también en la integración con el equipo y con la cultura de la compañía. Saludamos para esto a Bryce Martínez, programador en Optare y mentor de Dolores. ¿Qué tal, Bryce? Hola, un placer. Y finalmente trataremos también la mirada de la propia empresa para entender qué aportan este tipo de experiencias en prácticas. Nos acompaña hoy también en ese sentido Cristina Martín, directora del área de talento y personas. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Manu. Un placer estar aquí. La idea para hoy es que tengamos una conversación que sea abierta y fluida. Yo os iré haciendo preguntas específicas a cada uno, a cada una, más enfocadas en vuestro rol y en vuestra experiencia particular. Pero bueno, ya sabéis que os podéis sentir libres para intervenir, añadir o debatir sobre cualquier tema que vaya surgiendo. Dicho esto, Dolores, eres un poco la protagonista del tema, así que me gustaría que empezásemos contigo. Cuando una persona llega de prácticas a una empresa y especialmente cuando es su primer contacto con el mercado laboral, normalmente lo hace con una mezcla de ilusión, de expectativas y también muchas dudas. Cuéntanos cómo fue tu llegada a Optare, qué expectativas traías antes de empezar y cómo viviste esos primeros días. Bueno, a ver, para mí los primeros días fueron antes de empezar en la empresa, porque bueno, o sea, antes de llegar el primer día, porque para mí lo primero fue el contacto con las de recursos humanos, que en mi caso fueron las tres chicas, porque fueron Cristina, Sara y Sandra. Y eso, mi primer contacto fue primero por correo y luego la entrevista y luego seguí hablando sobre todo con Sara y con Sandra. Y bueno, siempre, o sea, me parecieron gente encantadora, que dije yo, jolín, qué dinámica la conversación, qué agradables son. Y como que me sentí un poco más tranquila porque lógicamente yo estaba muy nerviosa porque ya había trabajado pero nunca en una empresa. Y claro, al final llegas a un sitio nuevo sin conocer a nadie y eres tú la intrusa, digamos. Entonces, nada, el primer día me acuerdo que había estado además en la puerta, en el coche, esperando, no sé si 20 minutos, porque había llegado prontísimo. Y dije, claro, no voy a llegar tampoco allí 15 minutos antes. Bueno, y nada, yo muy nerviosa. Bueno, como estoy ahora, pero ese día, presencialmente. Y nada, me recibió Sandra y ya, bueno, ya sabéis cómo es Sandra, es encantadora, súper habladora, entonces ya como que estaba más tranquila, me presentó a Bryce, me presentó a toda la gente que estaba en la oficina, videollamadas para presentarme a mi tutora, o sea, el primer día fue movidito, pero estuve muy a gusto, que era, para mí lo importante era eso, no sentirme que estorbaba allí de repente una persona nueva que no tiene ni idea de hacer nada y qué pinto yo allí. Y una de las cosas también que más me gustaron al principio fue que tenía bastante libertad, en el sentido de, bueno, lo primero, la primera etapa es de formación de la empresa en sí, en general, y me dieron como unas pautas de, pues tú tienes que hacer estas cosas en el tiempo que tú puedas, pues imagínate hacer una serie de ver una serie de vídeos, unas encuestas o lo que fuera de la empresa y me daban el tiempo que yo necesitara y me sentía a gusto en esa libertad de decir, bueno, por lo menos puedo estar yo haciendo mis objetivos, que son lo que tengo que hacer, sin estar molestando a nadie de, mira, ya acabé, ¿y ahora qué hago? Y ahora, o sea, me sentía yo con esa autonomía de, pues sí que le iba diciendo, pues mira, voy bien, ya acabé estas cosas, tal, pero no me sentía como
cargándole a nadie el hecho de, mira, ya acabé qué hago, ya acabé qué hago. Y eso, esa libertad, la verdad que me ayudó mucho eso en el proceso de inicio. Luego, bueno, también cosas que me parecieron súper originales, lo del Lego, por supuesto, que bueno, no sé si la gente lo sabe, pero cada persona de Optare tiene un Lego que, bueno, que eligió porque se siente identificado, porque le gusta, por lo que sea. Y eso también me pareció súper original porque como que te sientes súper incluido desde inicio, que tú también tengas que elegir un Lego, porque bueno, eres una persona en prácticas, pero para la gente de Optare no eres una persona en prácticas, eres una persona de la empresa y ya está. Pues Dolores, ya van un par de meses desde tu llegada a Optare. Creo que podemos decir que te integras de forma muy natural en la compañía, en el equipo. Así que te pregunto, mirándolo ahora con un poco de perspectiva, ¿qué crees que fue lo que más te ayudó a sentirte parte del equipo desde el inicio? Bueno, yo complementando esto que estaba diciendo, al final el primer día también me dieron pues unos regalitos, ¿no? Que bueno, supongo que será normal en las empresas, no lo sé, porque es mi primera. Pero lo que sí que me pareció súper original es que había algunos como personalizados. O sea que, pues eso, ya, bueno, ya lo sabéis vosotros, que es la botella, que tiene el Lego que yo había escogido y el nombre. Y eso me pareció súper original porque es como, es una forma de decir, no estamos esperando a una persona cualquiera en práctica, estamos esperando a ti. Y es un detalle porque ya te sientes incluido desde el inicio como diciendo, pues eso, que te están esperando a ti, no a cualquiera que venga y le den una camiseta, no. Y después también, pues desde el primer día ya, pues ese momentito que tenemos de tomar el café todos juntos, nunca te sientes de qué vergüenza me toca apuntar yo, tengo que decir yo algo, ya te siempre, o sea, a mí siempre desde que he estado me han dicho de ir a tomar el café, siempre ha sido, da igual con quién me sentara, siempre, bueno, al principio la verdad que iba pegada a Bryce todos los días. Pero después ya me sentía con la confianza de poder estar con cualquiera en la mesa, hablando de cualquier cosa y todo el mundo es súper agradable. Luego yo también tuve suerte porque ya me dijeron que entré en muy buena fecha, porque claro, 2 semanas después ya teníamos la cena de Navidad, me apunté también al partido de baloncesto, yo siempre me apunto a todo, pero pero sí que es verdad que me acuerdo que fue el primer día que ya me dijo Sandra, ah, tenemos cena en Navidad dentro de 2 semanas, ¿te apuntas? Y yo, a ver, diciendo, qué vergüenza, que claro, no conozco a nadie que pinto yo allí de repente en una cena. Pero sí, yo dije, venga, va, malo será. Y estuve súper cómoda, tanto en mis primeras semanas como después, como en la cena, en el partido de baloncesto. O sea, siempre estuve cómoda, pero no solo por, obviamente mi mentor o que digamos que tenía esa no obligación, pero bueno, es una responsabilidad o pues las personas de talento y personas que al final también se dedican un poco más a eso, sino por todos los demás. O sea, toda la gente se molesta en sobre todo una cosa que me da mucha vergüenza al principio es presentarte tú y ya se acercaba la gente, pues no el primer día, pues porque, bueno, no todo el mundo va el mismo día a la oficina, pero si el segundo día llegó alguien que no me había visto el primero, se acercaban a saludarme a mí en vez de tener que ir yo, que eso al final es una cosa que cuando estás empezando, pues te da mucha vergüenza. Y es un detalle porque sí que es verdad que la gente podría sentarse en su sitio y no hacer nada y que se acerquen a ti específicamente a saludarte, pues es una cosa que te siempre que te sientes súper incluido también. Pues Bryce, pasamos ahora a ti porque efectivamente, como menciona Dolores, en, en esos primeros días aparece al menos en Optar una figura clave que es el mentor de onboarding. La definición que tenemos de este papel en la compañía no es necesariamente de un superior, no es un tutor académico al uso, ni tampoco es alguien que solo enseña tareas concretas. Por tu parte, no es la primera vez que ejerces de mentor, así que cuéntanos un poco desde tu experiencia qué significa realmente para ti ser un mentor de onboarding y en qué se diferencia este rol de un acompañamiento puramente técnico. Uf, para mí ser el mentor, pues al final acaba siendo como más o menos el que te ayuda a integrarte, sobre todo si vienes a la oficina, pues con los compañeros de la oficina y ayudarte a presentarte a alguno y en qué proyectos puedes estar trabajando, como Fer, por ejemplo, en I+D o así. O quién es Roberto, aunque bueno, Roberto se da a conocer él solo. Pero sí, al final ayudo, pues nada, en la parte de onboarding, por ejemplo, a configurarte el correo o así, pues si tienen alguna duda o ayuda, pues te puedo ayudar, o si no, a quién puedes preguntarle para
cargar unas impresoras de un proyecto, por ejemplo, a quién puedes referirte o así. Y, y nada, principalmente es ayudarte a sentirte como en casa. Prácticamente es eso. Y poco más, Ujú. ¿verdad? Poco más. En esos Yo primeros, en esos dime, Bray. iba a decir que al final, bueno, cada mentorizado es aparte, tiene sus propias dudas o así, y le intentas ayudar, pues cada uno a su manera. Cada uno es diferente, pues tienes que adaptarte a cada mentorizado. Algunos son más tímidos, Ujú. otros no. Algunos, pues, como Dolores, que habla por ella sola, entonces ya, bueno, yo encantadísimo, yo encantadísimo. Hay otros que igual, pues igual tienes que sacarle un poco más las palabras porque están más nerviosos, primera vez, así, pero bueno. Claro, cada mentorizado o mentorizada, como dices, es único, pero en esos primeros meses, ¿qué tipo de apoyo, qué tipo de acompañamiento crees que marca de verdad la diferencia para una persona que se incorpora por primera vez a la empresa? Por cierto, ya sean prácticas o una nueva incorporación general a la que también se les asigna mentor. Es verdad que a mí no me ha tocado ninguno que pues ya hubiera trabajado en otro sitio y después se incorpora a Optare. Siempre me ha tocado alguna persona que viene a hacer prácticas de ciclo o de universidad. Hombre, que marca diferencia. No sé si marco la diferencia o no, no voy a mentir, pero yo intento siempre ayudar a que se integren, tanto sea a distancia o no, porque hay gente que entra en prácticas y está a distancia y a veces, bueno, pues no conocen la oficina porque no pueden venir o por lo que sea y presentas la oficina, presentas a algún compañero de la oficina. No sé, intento integrarlos a como pueda o dentro de mis capacidades y que vayan conociendo a personas de la empresa, como puede ser talento de personas, a todos o mismamente sus compañeros de equipo, porque conozco a alguno e intento presentárselo pues en un cibercafé, por Ujú. así decirlo. O mismamente si vienen a la oficina, presentárselos en un café y que tenga más confianza con ellos y que no se sientan reprimidos a intentar preguntarles cualquier cosa. Hay otro aspecto importante que cuando llegas a una nueva compañía puede ser algo desconcertante, que es entender cómo funciona realmente la empresa por dentro, en el sentido operativo, pero también en el sentido más cultural y de valores. Dolores, volvemos a ti. Desde tu experiencia, ¿en qué momentos dirías que te sentiste que estabas integrándote de verdad en el día a día de Optare, más allá de tu puesto concreto? Yo, a ver, yo la verdad que me he sentido siempre integrada desde el inicio, pero bueno, al principio no tienes mucha idea de cómo funciona todo. Yo sí que es eso, tuve suerte y también tuve el acto del día de la empresa que se dan los valores de Optare, entonces es algo que se deja bastante claro, los valores que tiene en la cena, también se habló sobre ello. Y bueno, sobre todo yo más que ver eso es en el día a día, que se ve como la gente siempre te intenta ayudar. Yo al principio, por ejemplo, estaba un poco más perdida, quizá. También tuve a mi tutora que siempre me estaba respondiendo a todo, Irene, ayudando un montón. Y de cara al proyecto, yo no me sentí en ningún momento que fuera una alumna en prácticas. Quizá en los primeros momentos, pues porque hay una reunión y no tenía nada que decir, pero en el momento en el que ya empecé a trabajar y participé, pues ya era yo la que hablaba. Irene siempre me daba los créditos de decir, lo ha hecho ella, es todo mérito suyo. Y eso te hace que al final te sientas mucho más dentro de lo que es sentirte útil, sentir que estás colaborando en el proyecto realmente y que no eres una alumna en prácticas a la que no te dejan hacer nada pues porque estás en prácticas. O sea, yo me sentí como una más del equipo. Si hacían una pregunta sobre algo relacionado conmigo, yo respondía, no me sentía en a ver qué dice Irene y de lo que diga Irene, pues opino yo. Eso sobre todo en el ámbito pues de mi proyecto. También Marcos, que era mi jefe de proyecto, fue siempre súper majo conmigo. Me habló después un día para decirme que estaba muy agradecido por lo que había hecho y al final eso, pues para mí cuenta mucho, porque al final es un trabajo que estás haciendo y que se valore y que la gente pues eso, te lo diga, para mí es muy importante. También que se puso mi Lego en donde están todos los Legos. Eso me hizo mucha ilusión también, porque bueno, tú piensas que es una persona en prácticas.
Pero es eso, para los demás no eres una persona en prácticas, eres una persona que está en la empresa y independientemente que va a estar 3 meses, un año o indefinido. Y eso se agradece mucho porque realmente es como si tuvieras el primer contacto con una empresa, pero con una empresa en la que te vas a quedar, no necesariamente simplemente unas prácticas en las que te dejan ahí un poco apartadillo y hasta que acaben y te den lo que necesitas. Ujú. Y cambiamos un poco de tercio un segundo porque hay un tema que creo que es interesante tratar ahora que tenemos aquí distintas perspectivas. Nos encontramos en un momento de irrupción muy fuerte de la inteligencia artificial y cuando hablamos de talento junior muchas veces aparece la idea de que la inteligencia artificial precisamente puede llegar a sustituir o ponérselo más difícil a los perfiles más junior porque agiliza todas esas tareas que podemos pensar que suelen recaer sobre ellos. Desde tu experiencia, Dolores, como persona en prácticas, ¿cómo vives tú esta realidad? ¿Te genera la IA más incertidumbre o crees que puede traerte más oportunidades a la hora de aprender y de incorporarte y después crecer profesionalmente de forma más rápida? Hombre, yo creo que la inteligencia artificial ayuda. No creo que sustituya. No creo que pueda sustituir el pensamiento de una persona. Yo para mí es como si fuera una persona que tiene mucha inteligencia, o sea, muchos datos, pero que a veces no solo vale con tener los datos. Sí que creo que ayuda mucho en el sentido de que pues si tienes alguna duda, te va a responder, por ejemplo, pues un nuevo programa que yo estaba utilizando y tú al final haces un curso, pero si tienes una pregunta en específica y tienes que ponerte a buscarla en un manual en el que tiene 500 páginas, pues no es algo práctico, pero en cambio, pues le preguntas, mira, en esta aplicación necesito hacer esto, pero no sé muy bien cómo, y te lo explica. Entonces creo que es muy útil en ese sentido, pues de que te facilita. Por ejemplo, yo lo que más lo he utilizado es en herramientas nuevas que estoy utilizando y me salen muchas dudas y el hecho de encontrar la solución pues es mucho más fácil, lógicamente, que ponerte a ver un manual bueno, es que verte vídeos muchas veces no soluciona el problema en específico que tienes. O sea, te dan un problema general, pero no. Y yo creo que la inteligencia artificial ayuda. ¿Sustituye? Yo creo que no. Yo creo que, porque muchas veces nos ha pasado a todos, supongo que le hemos preguntado cosas a la inteligencia artificial y hemos dicho, Dios mío, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, al final sí que es una persona que tiene mucha información, pero muchas veces, bueno, una persona, a ver, yo digo, en plan, no es una persona, pero tiene mucha información, pero no sabe aplicarla, no tiene un pensamiento crítico. Yo considero, o por lo menos lo que yo he tratado de inteligencia artificial. Entonces, claro, que sustituya a una persona, no lo creo, la verdad. Y desde la perspectiva de gestión del talento, Cristina, no sé si nos puedes comentar un poco sobre cómo se está abordando este tema para que la IA pues, sea una palanca de desarrollo y no una barrera de entrada para los perfiles más jóvenes. ¿Qué capacidad de acción tenemos ahí? Vale, yo aquí estoy totalmente de acuerdo con Dolores, realmente. O sea, sí es cierto que creo que también sí que ves la realidad ahí fuera, sí que está teniendo cierto impacto y parece que puede ser en determinados contextos una cierta barrera, pero es que yo creo que la gente, pues como Dolores, que se incorporan a una compañía para poner en práctica los conocimientos que han ido aprendiendo en un entorno real y que les sirva para su desarrollo profesional de futuro, son una cantera estratégica para las empresas. O sea, es el talento del mañana, ¿no? Y entonces estoy totalmente de acuerdo con ella que estas nuevas generaciones pues vienen con herramientas que nosotros no teníamos y que les permiten incluso ser mucho más ágiles en la resolución de determinadas cuestiones, en ser más autónomos cuando estás empezando. Ella lo comentaba, ¿no? Que a veces pues te da como un poco de reparo, ¿no? Estar preguntando o te quedas paralizado según qué cuestión, pues el tener determinadas herramientas que te ayuden a desbloquearte y utilizar ese pensamiento crítico, esa capacidad de reflexión, capacidad de análisis, eh, cuestionarte lo que te está devolviendo, por ejemplo, una inteligencia artificial para poder seguir avanzando en una determinada responsabilidad que te hayan entregado en la empresa, pues creo que es algo, o sea, bloquear el talento junior o las personas que están incorporándose al mundo laboral o al mundo de las prácticas para completar sus estudios, bloquearlos porque tengo una IA o un GPT que me soluciona determinadas tareas de manera automatizada.
creo que es ponernos palos en las ruedas de cara al futuro, ¿no? Porque si mañana necesito un arquitecto de software con experiencia, tiene que pasar por muchos procesos de crecimiento en su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, creo que eso igualmente lo tenemos que dar y facilitar las empresas. Entonces, totalmente de acuerdo con Dolores. La IA es un elemento que nos ha venido a facilitar la vida a todos y no solamente en el ámbito técnico. Yo que trabajo en otros ámbitos uso IA para distintas cuestiones, pero eso no sustituye otro determinado tipo de habilidades, cuestiones y no va a sustituir a personas sin ningún tipo de duda. Ujú. Pues Cristina, si te parece, seguimos contigo para incorporar la mirada de la propia empresa, porque sabemos que muchas veces cuando se habla de prácticas se cae en un enfoque muy utilitarista y creo que al menos aquí en Optare hay una visión bastante más amplia. Así que te pregunto, desde la perspectiva de talento y personas, ¿qué aporta a la compañía incorporar a gente en prácticas, más allá, como digo, de la idea utilitarista tradicional de cubrir una necesidad puntual? Pues bueno, yo te diría que, o sea, es como un aprendizaje en ambas direcciones, ¿no? Pues la gente de práctica se incorpora pues para poner en práctica los conocimientos que ha adquirido durante una carrera universitaria, un ciclo de formación o otro tipo de experiencias, ¿no? Pero para nosotros también es una mirada fresca que viene con conocimientos que igual pues incluso no tenemos incorporados en la compañía, que viene con ganas, que viene con energía, que viene con ideas y cuando estamos en una posición en la empresa, ya con cierto recorrido, con ciertos hábitos, procesos, estructuras, a veces estás tan encajonado, ¿no? En esa mirada que te pierdes otras cosas que te permiten pues, introducir mejoras en la compañía o ver las cosas con una mirada diferente que te aporta muchísimo más, no solamente a la persona en prácticas, a la empresa y al equipo que tenemos. O sea, para mí es, bueno, es viento fresco, ¿no? Y también el poder preguntarnos, ¿estamos haciendo las cosas como deberíamos? ¿Hay cosas que deberíamos cambiar? Estas personas vienen con eso, aprendizajes nuevos, ideas nuevas, igual tendríamos que repensar determinadas cuestiones y yo creo que eso aporta mucho a cualquier tipo de entorno, no solamente al tecnológico como el nuestro, sino creo que cualquier otro sector es algo que deberían cuidar muy y mucho y no que una experiencia de práctica sea, bueno, pues colaboro, cubro determinados créditos. En mi época era les pongo a hacer fotocopias y a otra cosa mariposa, ¿sabes? Tal y como lo tenemos enfocado nosotros, yo me siento especialmente orgullosa de Dolores, un poco lo corroboraba, ¿no? Al final, la experiencia en prácticas es, en Optare, es poder poner en práctica lo que he aprendido en un entorno real, acompañado, tutorizado, pues obviamente esa responsabilidad que le puede estar una persona en prácticas, que tiene también un componente legal aquí a cuidar, ¿no? También, pero la idea es que esa persona aprenda, que se desarrolla con todos los skills, tanto técnicos como otro tipo de competencias que necesitamos en las empresas y que si de esa experiencia en prácticas además puede surgir una continuidad profesional, si no ahora, pasado mañana, para nosotros es algo que ya hemos, bueno, pues que ya le hemos dado recorrido, que conoce nuestra cultura, que conoce nuestras formas de trabajar, que nos ha aportado cosas nuevas y que va a ser una persona que se va a desarrollar de una manera más exponencial que otra persona que pueda venir de fuera, ¿no? Y que en parte nos permite a nosotros modelarnos de otra forma, pero en parte también son personas que vamos modelando también a nuestra cultura y a nuestra forma de hacer las cosas, nuestros valores, y que se va integrando poco a poco y creciendo con esos elementos, ¿no? Desde el principio. Mencionabas que la relación empresa-persona en prácticas es bidireccional. Iba precisamente a eso porque normalmente hablamos mucho de lo que aprende la persona en prácticas, estamos hoy poniendo el foco en este caso en Dolores, pero iba a darle la vuelta por un segundo a esa relación.
Cristina ya ha compartido su experiencia. Bryce, vamos a ti. ¿Qué crees que has aprendido como profesional dentro de tus equipos, al tener a gente en prácticas, ya sea pues dentro precisamente de tu propio equipo o como mentor? ¿Has cuestionado la forma de hacer cosas? ¿Qué te ha aportado tener a gente en prácticas en la empresa? A mí personalmente tener gente en prácticas, pues al final como los tengo como mentorizados o ha venido algún proyecto mío, pues a relacionarme con gente nueva que a veces no suele ser lo habitual porque sueles tener tu equipo y de ahí no sales. Sí que a veces vienen con muchas preguntas de cómo, por qué haces esto así, por qué haces esto así, e intentas, bueno, pues intentar transmitirle lo mejor posible los procedimientos de tu equipo, de los equipos en los que estés compartiendo con esas personas. Eh, a veces, a veces hasta a mí me cuesta saber transmitirle porque a veces no lo tienes del todo claro y nos ponemos igual a investigar el porqué juntos. Em, bueno, al final acabas aprendiendo tanto ellos de ti como tú de ellos a trabajar en equipo. Bueno, y estamos hablando mucho del presente, pero me gustaría saber un poco cómo percibís el futuro o el impacto que tiene esa experiencia en cada uno de los perfiles o de las partes involucradas. Dolores, cuéntanos por tu parte como alumna en prácticas, ¿qué crees que te llevas de esta experiencia que va a acompañarte en tu desarrollo profesional, independientemente de dónde trabajes después? Hombre, pues para empezar, de forma profesional, como decías, pues he aprendido sobre todo, bueno, mi proyecto está relacionado mucho con la inteligencia artificial y es un ámbito que ahora está bastante de moda, digamos, entonces me parece Mm. importante aprender sobre este tipo de cosas, ya que en la carrera pues no se da, o sea, no se toca el tema de la inteligencia artificial en ningún momento. Entonces ya que en mi primera salida bueno, en mi primer proceso de empresa ya se haya tratado este tema, pues para mí es muy interesante porque seguro que lo voy a tratar en temas futuros. Obviamente las formaciones que he hecho en la empresa, pues sobre todo para el proyecto, que eran de, pues eso, aplicaciones relacionadas con este tipo de cosas o bases de datos, que también me es muy útil en el futuro. Y bueno, también no solo profesional en el hecho de saber cómo funciona una empresa, que bueno, no sé si funcionarán todas así, me gustaría, pero el hecho de, bueno, que para mí ha sido totalmente positiva la experiencia, pues porque he salido muy contenta, iba muy contenta a trabajar, yo me lo he pasado bien, he aprendido, que es lo más importante, y me he sentido útil, que para mí eso era un tema también principal, el hecho de sentir que he colaborado, aunque sea, porque al final para mí unas prácticas es un favor que me hacen a mí. O sea, sé que es... que ellos aprenden, pero la realidad es que la más favorecida del intercambio soy yo. Entonces, para mí, sentir también que he sido útil, que he podido aportar a mi proyecto o a mi equipo, pues para mí eso es muy importante. Y Bryce, desde tu rol de mentor, ¿qué te aporta a ti como profesional acompañar a alguien que está empezando su camino en la empresa? ¿Qué aprendes de este proceso para integrar en tu día a día en el trabajo? Mm, así día a día mi trabajo, hacer un nuevo amigo, la verdad, porque no te voy a mentir, no. En estos casos, la verdad es que eh, realmente hago lo de mentorización porque cuando lo hicieron conmigo me sentí integrado y quería formar parte de eso también, a hacer que la gente se integrara o que se sintiera súper cómoda, pues si está en la oficina, desde la oficina, si está desde casa, pues desde su casa y que se sienta como en casa en Optare. Pero fuera de eso, tampoco me he parado mucho a pensarlo, no voy a mentir. Bueno, pero nos quedamos con esa parte de cultura, de integración que es para optar es clave sin duda. Y Cristina, desde el área de personas de la compañía, cuéntanos desde la experiencia que tenemos en este sentido, el recorrido que llevamos hecho, ¿qué crees que diferencia en el largo plazo una experiencia de prácticas bien planteada y bien acompañada de una que no lo está?
Bueno, yo creo que la diferencia es clave, ¿no? O sea, hasta lo vemos. Pongo a Dolores de ejemplo porque está de aquí, pues es una persona que está contenta, que ha disfrutado, que ha aprendido y que si mañana Dolores se queda con nosotros, va a ser una persona que ya tiene un recorrido y que además tiene un plus, ¿no? Que está contenta y motivada y satisfecha con un entorno profesional que le va a permitir seguir creciendo y ese impulso de motivación o ese compromiso con la empresa pues tiene un impacto claro para la compañía. Eso es para mí indudable. Pero ya te digo, o sea, para mí es un proceso, no sé si decir estratégico, pero las empresas o sea, necesitamos talento y el talento eh, es gente que ya lleva muchos años con experiencia, pero también es talento joven que va a sustituir a esa gente con muchos años de experiencia y necesitan su recorrido, ¿no? Y todo, o sea, si tú acompañas bien todo ese proceso, vas a tener profesionales que hagan bien las cosas, que encajen con tu cultura, que encajen con tu proceso, que te den la rentabilidad, porque al final somos una empresa y estamos aquí también para ganar dinero y que si ese proceso todo está bien engranado y funciona bien, esa persona pues te va a traer un beneficio que tú llevas invertido durante todo este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que es estratégico. A mí, por ejemplo, si mañana tengo que buscar una persona que matemática, que haya tenido experiencia con inteligencia artificial, pues ya me voy a ahorrar un fin de selección, un proceso de adaptación en la empresa, que si todo esto lo trasladas a números, ¿no? Que al final muchas veces también a nivel de resultados de compañía somos también resultados, ¿no? Pues me voy a ahorrar un montón de dinero y encima tengo una persona contenta y motivada con lo que hace, pues es un proceso estratégico, sinceramente, de compañía. Y luego hay un tema que sí que me gustaría poner, aunque no está directamente relacionado con la empresa, pero también este tipo de experiencias nos dan una relación con los entornos educativos, ¿no? Pues con la universidad, con los centros de formación profesional, que nos permiten también tener ese intercambio fluido, ¿no? Entre entorno empresarial y las necesidades que tenemos, porque también se crea ese diálogo, ¿no? Que pues habéis tenido una persona en prácticas, ¿qué tal ha resultado, ¿no? Pues necesitáis este tipo de skills, otros, ¿qué es lo que necesitáis que bueno, pues que enfoquemos un poco, ¿no? Desde la parte del entorno educativo para que poder responder a las necesidades de las empresas de hoy y de mañana, ¿no? Entonces, eh, todo ese ecosistema que se crea con algo que parece sencillo, que es la experiencia de una persona en prácticas, yo creo que es muy relevante para las empresas hoy en día. Pues nos vamos acercando ya al final del capítulo. Llevamos tratado muchos vértices sobre lo que implica una experiencia en prácticas, pero antes de cerrar me gustaría pediros una reflexión final. Así que lo vamos a ir respondiendo a cada uno, pero si tuvierais que resumir en una idea breve para poder convencer a alguien de por qué merece la pena apostar por una experiencia en prácticas bien acompañada, tanto por supuesto la parte de las personas en prácticas como la parte de empresa y equipo, ¿cuál sería esa idea, no? ¿Qué diríais para convencer a alguien? Dolores, empezamos por ti, si te parece. Sí, yo diría que también hacer que una persona se sienta cómoda, se sienta útil y se sienta, pues no sé, valorada por la gente, hace que tú también vayas con más ganas, que tengas más ilusión por trabajar y de cara al futuro también es una buena, como decía Chris, es una buena opción de no coges a alguien, bueno, tú tienes un periodo de prácticas, está claro, pero luego para algo más. Y luego en el caso de que necesites a una persona para ese puesto, pues ya tienes a una persona que ha estado ilusionada en la empresa, que ha estado motivada y que le apetece seguir trabajando y ya se ha saltado, se puede saltar ese intervalo de inicio, digamos. En cambio, una persona pues que no está acompañada, que se ha sentido sola en la compañía y que no ha ido con ganas a trabajar, hay dos opciones, o que no quiera seguir o que no queráis que siga, pues porque es una persona que al final, una persona sin ilusión y sin ganas de trabajar, pues puede aportar mucho menos. Entonces, si podemos poner un nido para que esa persona se sienta cómoda, ilusionada y con ganas de trabajar, yo creo que es totalmente positivo.
Y Bryce, desde tu propia experiencia como ya miembro del equipo, ¿qué dirías sobre por qué merece la pena apostar por experiencias de prácticas así? Así, añadiendo a lo de Dolores, poco puedo decir, pero es verdad que al final ayuda bastante a integrarse en Optare, sentirte acompañado por alguien más y facilita pues las interacciones entre equipos, sobre todo, que es bastante importante al intentar compartir ideas y así sentirte como uno más. Ujú. Y Chris, como directora de talento y personas, ¿por qué tenemos que convencer a los homólogos de otras empresas en este sentido? Bueno, yo diría que es una inversión, no es un coste, es una inversión que tiene un retorno muy importante para la empresa. Creo que la imagen que se pueden llevar las personas que están en una experiencia de prácticas en la compañía es tremendamente importante porque, bueno, nuevas generaciones, gente que tiene acceso a mucha información, gente que comparte mucha información. Estamos en la era de la información global y son personas que son embajadores, ¿no? de tu marca en el fondo. Entonces, se queden o no se queden, si han tenido una buena experiencia cuidada, aparte de lo que te reporta a ti en interno, porque tú estás sacando beneficios de esa persona, de su aprendizaje, de su aportación y de posible futuro candidato para una relación laboral firme y que se incorpore a la compañía de una forma, pues bueno, como mucho más ágil, ¿no? Pero si por la razón que sea no puede ser en ese momento, pues porque no hay proyecto, no hay carga, no lo que sea, es una persona que va a hablar bien de ti. Y para las empresas pues en nuestro sector, sobre todo, yo creo ahora mismo en todos los sectores, ¿no? Pero en un sector como el tecnológico, ¿no? Que hay como una especie de guerra de talento por determinados perfiles que son muy valiosos para las empresas, pues que hablen bien de ti y que una persona pues pueda decir, pues he escuchado esto de Optare y si me llaman, por lo menos voy a escucharles, pues doble beneficio, ¿no? Entonces, creo que es una inversión muy positiva en muchos aspectos y que merece la pena, pues, invertir tiempo y cuidar un proceso que es importante para la persona que se incorpora. Y quizás hasta te diría, desde un punto de vista personal, ¿no? Que eso, pues a mí siempre me inculcaron eso en casa, ¿no? Pues es que trata a los demás, ¿no? Como te gustaría que te tratasen, ¿no? Entonces, para mí es como el consejo clave, ¿no? O sea, si tú quieres tener gente en la empresa que también cuide de tu empresa, pues cuídalos tú a ellos, ¿no? Así que esa sería un poco la referencia o el consejo, Genial, pues o la reflexión. nos que- exacto, nos quedamos con esas tres reflexiones finales y ahora sí, muchas gracias Dolores Vázquez, Bryce Martínez, Cristina Martín por compartir vuestra experiencia y por ayudarnos a entender un poco más en profundidad todo lo que hay detrás de algo que yo creo que al menos en Optare, que es una cosa cíclica y que lo hacemos mucho, lo podemos dar por hecho, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en Telcotal. A ti. Gracias, Manu. Un placer. Y a vosotros, a Bryce y a Dolores. Gracias. Y antes de cerrar, agradecemos como siempre a todas las personas que nos escucháis. Os animamos a seguirnos en las redes sociales de la compañía, tanto en LinkedIn como en X, para estar al tanto de las noticias de Optare Solutions y también, por supuesto, de este podcast, Telco Talent. Nos podéis encontrar en las direcciones de correo telcotalent@optaresolutions.com, también contactoinversión@optaresolutions.com para cualquier cuestión sobre invertir en la compañía. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima conexión.